Mi propio hijo me miró a los ojos y me destruyó. Estaba parado en la entrada de mi casa en San Antonio, con las manos en los bolsillos. Se encogió de hombros como si acabara de romper un vaso de vidrio sin importancia. No había ni una sola gota de remordimiento en su voz cuando me dijo que había vendido mi vida entera por $20,000. El sol de Texas quemaba mi nuca, pero yo sentía un frío helado en el pecho. Frente a nosotros, el espacio en el concreto donde solía estar estacionada mi casa rodante estaba completamente vacío. Solo quedaba una mancha oscura de aceite y el eco de 10 años de mi trabajo, robados en un instante. 32 años serví en la Marina de los Estados Unidos. Fui un suboficial jefe, un hombre acostumbrado a tragar el dolor, a mantener la postura y a poner el deber por encima de todo. Sobreviví a despliegues largos, a tormentas en alta mar y a la soledad aplastante de estar lejos de casa. Pero mi deber más sagrado nunca fue con mi país, fue con mi esposa, Isabella. Isabella era la luz de mi vida, una mujer con una risa que podía calmar cualquier tormenta y una sabiduría que me mantenía anclado a la tierra. Hace 8 años, el cáncer me la arrebató. Recuerdo el zumbido de las máquinas en el hospital, el olor a antiséptico y la forma en que su mano, tan frágil al final, apretaba la mía con una fuerza que desafiaba a la muerte. Antes de cerrar los ojos por última vez, me hizo prometerle algo. Me hizo jurar que haría ese viaje por la Ruta 66, que siempre planeamos y que nunca pudimos hacer por mis despliegues militares. Esa promesa se convirtió en mi única razón para levantarme de la cama cada mañana. Compré una casa rodante clase C, un modelo azul descolorido del año 1998. Para cualquier otra persona, era un pedazo de chatarra vieja. Para mí, era un santuario. Pasé 10 años restaurándola con mis propias manos. Cada tornillo que apreté, cada cable que reemplacé, lo hice pensando en ella. Instalé paneles de madera de cedro en el interior porque a Isabella le encantaba ese olor. Coloqué su colibrí de cerámica favorito cerca de la ventana del conductor. Doblé la colcha que ella misma tejió y la puse sobre la cama en la parte trasera. Esa casa rodante no era un vehículo, era el último pedazo de mi corazón que aún latía. Y ahora, no estaba. El viento caliente de la tarde soplaba sobre el camino de entrada vacío, levantando polvo sobre mis botas de trabajo. Mi hijo, Diego, estaba de pie frente a mí, acompañado de su esposa, Dolores. Diego tenía 30 y tantos años, pero en ese momento me pareció un extraño. Lo crié para que fuera un hombre de honor, para que entendiera el valor del trabajo duro y el respeto por la familia. Pero el mundo moderno lo había devorado. Se había convertido en un hombre débil, asfixiado por las deudas de tarjetas de crédito y por la necesidad desesperada de complacer a una mujer que nunca tenía suficiente. Dolores estaba a su lado, cruzada de brazos. Llevaba unas gafas de sol enormes y sostenía un bolso de diseñador que costaba más de lo que yo ganaba en un mes de pensión. Su postura era desafiante, casi aburrida, como si mi dolor fuera una molestia para su apretada agenda. Le pregunté a Diego, con la voz temblando por primera vez en décadas, ¿qué había hecho? Diego suspiró, poniendo los ojos en blanco, y me pidió que intentara entenderlo. Afirmó que era solo un pedazo de chatarra vieja que estaba ocupando espacio. Me explicó, con una calma que me revolvió el estómago, que Dolores necesitaba $20,000 para una cirugía estética. Una cirugía. Mi santuario, el altar de su propia madre, vendido a un extraño para financiar una vanidad superficial. Le recordé que esa casa rodante era para el viaje de su madre. Le recordé las noches que pasé en el garaje, con las manos manchadas de grasa, ahorrando cada centavo de mi retiro. Dolores soltó una pequeña risa seca. Me miró por encima de sus gafas y me dijo que Isabella llevaba muerta 8 años. Añadió que era hora de superar el pasado y que ellos necesitaban el dinero ahora, en el mundo real. El mundo real. Las palabras de esa mujer resonaron en mi cabeza como un disparo. Miré a mi hijo, esperando que la callara, esperando que defendiera la memoria de su madre. Pero Diego solo bajó la mirada hacia sus zapatos caros y se encogió de hombros otra vez. Murmuró que lo sentía, pero que el trato ya estaba hecho. Se dieron la vuelta, subieron a su camioneta de lujo que todavía pertenecía al banco, y me dejaron solo en el camino de entrada. El silencio que siguió fue el sonido más fuerte que he escuchado en mi vida. Entré a mi casa. Todo estaba impecablemente limpio, ordenado, exactamente como a Isabella le gustaba, pero se sentía como una tumba.
Me senté en el sillón de la sala y miré la pared. El shock psicológico era tan profundo que ni siquiera podía llorar. Era una parálisis total. Mi propio hijo había entrado a mi casa mientras yo estaba en Richmond, en una reunión de veteranos de la Marina. Le había dejado las llaves de mi casa. Le había dicho que cuidara el lugar. Confié en mi sangre, y él usó esa confianza para apuñalarme por la espalda. Cuando por fin pude mover las manos, tomé el teléfono y llamé a la policía. La operadora me escuchó con paciencia mientras le explicaba que mi vehículo había sido robado. Un par de horas después, un oficial joven llegó a mi casa. Tomó notas en su libreta, miró el camino de entrada vacío, y luego me hizo la pregunta que lo cambió todo. Me preguntó si mi hijo tenía acceso a la casa y a las llaves del vehículo. Le respondí que sí, que yo mismo le había dado las llaves de la casa para que regara las plantas, y las llaves de la casa rodante estaban colgadas en la cocina. El oficial dejó de escribir, me miró con una mezcla de lástima y frustración. Me explicó que, dado que Diego tenía acceso legal a la propiedad y a las llaves, la policía no podía reportarlo como un robo de vehículo estándar. Aclaró que era un asunto civil, que tendría que demandar a mi propio hijo en la corte. Llamé a mi compañía de seguros. La respuesta fue exactamente la misma. Un asunto civil, una disputa familiar. El sistema legal me estaba cerrando las puertas en la cara, dejándome solo con la traición. Esa noche no dormí. Salí al garaje y me senté en mi vieja silla de trabajo. Miré las herramientas colgadas en la pared. Miré los recibos de las piezas del motor que había guardado durante años. El olor a aceite de motor y a aserrín todavía flotaba en el aire. Cada rincón de ese garaje gritaba el nombre de Isabella. Sentí que le había fallado. Sentí que no había podido proteger su memoria de la codicia de nuestro propio hijo. Pasaron 2 días de un silencio asfixiante, donde ni siquiera encendí la televisión. Solo me sentaba en la oscuridad, bebiendo café negro, sintiendo cómo la amargura echaba raíces en mi pecho. Al tercer día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero algo en mi instinto militar me dijo que levantara el auricular. La voz al otro lado sonaba nerviosa, casi en pánico. El hombre se presentó como Santiago, el gerente de un lugar llamado Tidewater RV Exchange, un concesionario de casas rodantes, al otro lado de San Antonio. Me preguntó si yo era Miguel Vargas. Le dije que sí. Hubo una pausa pesada en la línea. Santiago tomó aire y me indicó que necesitaba que fuera a su oficina de inmediato. Aseguró que yo había dejado algo muy importante adentro del vehículo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza brutal. Le pregunté de qué estaba hablando. Santiago bajó la voz y respondió que no podía explicarlo por teléfono, pero que la casa rodante azul del 98 estaba en su lote. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban tanto que apenas pude encontrar las llaves de mi vieja camioneta. Conduje por las calles de San Antonio como un hombre poseído. El calor del mediodía derretía el asfalto, pero yo no sentía nada. Cada semáforo en rojo era una tortura. Mi mente daba vueltas. ¿Qué había dejado adentro? ¿Qué había encontrado ese hombre? Llegué al concesionario. Era un lote enorme, lleno de vehículos recreativos modernos, brillantes y caros. Y allí, en la parte de atrás, cerca del taller de mecánica, estaba ella. Mi casa rodante azul descolorida. Se veía tan pequeña y fuera de lugar entre esos monstruos de lujo. Aparqué mi camioneta y caminé hacia la oficina principal. Santiago me estaba esperando en la puerta. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con una camisa de botones limpia y una mirada honesta. Me dio un apretón de manos firme y mencionó que su padre también había servido en el ejército. Añadió que él respetaba a los veteranos y que, por eso, algo en esta venta no le había cuadrado desde el principio. Me pidió que lo acompañara al taller. Caminamos en silencio entre los vehículos. El ruido de las herramientas neumáticas y el olor a grasa me resultaban familiares, reconfortantes. Llegamos a mi casa rodante. La puerta estaba abierta. Santiago me hizo un gesto para que subiera. Al poner un pie en el escalón, el olor a madera de cedro y a café viejo me golpeó el rostro. Era el olor de mis recuerdos. Era el olor de Isabella. Adentro, 2 mecánicos estaban de pie cerca del área del comedor. Se apartaron respetuosamente cuando me vieron entrar. Santiago señaló el suelo, justo debajo de la mesa del comedor. Habían quitado la alfombra y levantado un panel de madera. Debajo, incrustado en el chasis del vehículo, había un compartimento de acero oculto.
Yo había construido ese compartimento hace 5 años. Era mi secreto. Ni siquiera Diego sabía que existía. Lo diseñé para guardar nuestros documentos importantes y algo de dinero en efectivo para el viaje. Santiago me miró a los ojos. Explicó que estaban haciendo la inspección de rutina antes de entregar el vehículo al nuevo comprador, y que uno de los mecánicos notó una anomalía en el piso. Relató que abrieron el compartimento para asegurarse de que no hubiera daños estructurales, y entonces encontraron lo que había adentro. Santiago me entregó una pequeña caja de metal. Mis manos temblaban al tomarla. La abrí lentamente. Adentro estaba una vieja moneda de la Marina, la que me dieron cuando me ascendieron a jefe, y debajo de la moneda había un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. Reconocí la letra de inmediato. Era la caligrafía elegante y cursiva de Isabella. El mundo entero pareció detenerse. El ruido del taller desapareció. En el frente del sobre, escrito con tinta negra, decía: «Para nuestro viaje, cuando por fin estés listo». Mis rodillas cedieron. Me dejé caer en el asiento del comedor, aferrando el sobre contra mi pecho. El dolor que había estado reprimiendo durante días, el dolor de los últimos 8 años, estalló dentro de mí. Lloré. Lloré como no lo había hecho desde el día de su funeral. Las lágrimas de un suboficial jefe de la Marina empaparon el papel. Lloré por la mujer que perdí, por el hijo que me traicionó y por el viaje que me habían robado. Santiago y los mecánicos se quedaron en un silencio absoluto, ofreciéndome el respeto que mi propio hijo me había negado. Me dieron el tiempo que necesitaba para recomponerme. Cuando finalmente levanté la vista, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta, cerca de mi corazón. Le di las gracias a Santiago por su honestidad. Me levanté para irme, asumiendo que el vehículo ya pertenecía a otra persona, asumiendo que había venido solo para recuperar ese último mensaje de mi esposa. Pero Santiago levantó la mano y me detuvo. Su rostro cambió. La empatía fue reemplazada por una seriedad fría y profesional. Me informó que la venta estaba congelada. Aclaró que cuando encontraron el compartimento oculto y vieron mis pertenencias personales, decidió revisar el papeleo con más cuidado. Santiago sacó una carpeta de su escritorio improvisado en el taller. Abrió la carpeta y me mostró el título de propiedad de la casa rodante. Me señaló la línea de la firma del vendedor. Había un garabato allí, un intento torpe de copiar mi nombre. Santiago me miró fijamente. Comentó que él tenía una copia de mi licencia de conducir en el archivo, de cuando traje el vehículo para una revisión de frenos hace 2 años, y señaló que las firmas no coincidían en absoluto. El aire se volvió pesado. Santiago bajó la voz y pronunció las palabras que cambiarían el destino de mi familia para siempre. Me reveló que mi hijo no solo había vendido mi vehículo sin permiso. Aseguró que Diego había falsificado mi firma en un documento oficial del estado de Texas. Diego había cometido un delito grave, una traición imperdonable. El shock inicial se transformó en una claridad fría y cortante. Mi hijo, en su desesperación por complacer a Dolores y financiar su estilo de vida plástico, había cruzado una línea legal de la que no había retorno. Ya no era un asunto civil. Ya no era una simple disputa familiar sobre quién tenía las llaves. Era un fraude documentado. Salí del concesionario con el título falso en una mano y la carta de Isabella en la otra. El sol de San Antonio ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un naranja profundo. A la mañana siguiente, me puse mi mejor traje, el mismo traje que usé para el funeral de mi esposa. Conduje hasta el centro de la ciudad, a un edificio de oficinas de ladrillo rojo. Tenía una cita con Carla, una abogada especializada en derecho familiar y patrimonial. Carla era una mujer de unos 50 años, con una mirada pragmática pero profundamente empática. Conocía a nuestra familia desde hacía años. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio de caoba. Le entregué el título falsificado y le conté todo. Le hablé de la traición, de los $20,000, de la cirugía estética de Dolores y del compartimento oculto. Carla escuchó en silencio, tomando notas con una pluma estilográfica. Cuando terminé de hablar, el silencio en su oficina era denso. Carla dejó la pluma sobre el escritorio, juntó las manos y me miró con una seriedad absoluta. Me indicó que la situación era extremadamente clara desde el punto de vista legal. Diego había cometido fraude y falsificación de documentos. Afirmó que yo tenía todo el poder en este momento. Podía ir a la policía con esta evidencia,
presentar cargos formales y el estado de Texas se encargaría del resto. Carla me advirtió que, de tomar ese camino, Diego enfrentaría cargos por delitos graves y podría ir a prisión por varios años. Su vida, tal como la conocía, terminaría. Pero luego, Carla suavizó su tono. Se inclinó hacia adelante y me ofreció la otra cara de la moneda. Me explicó que también podíamos manejarlo de otra manera, usar esta evidencia para obligar a Diego a devolver el dinero, anular la venta a través del concesionario y recuperar la casa rodante sin involucrar al sistema penal. Me hizo entender que la decisión era completamente mía. Yo tenía el destino de mi único hijo en la palma de mi mano. Podía destruirlo, o podía darle una lección que lo marcaría de por vida. Carla me miró a los ojos, buscando al hombre estoico de la Marina que ella conocía. Pero en lugar de darme un consejo legal frío, me hizo una pregunta que me atravesó el alma. Me preguntó, con una voz suave pero firme, ¿qué querría su esposa, Miguel? Me quedé paralizado. La carta de Isabella, aún sin abrir, pesaba en el bolsillo de mi chaqueta como un bloque de plomo. Me di cuenta en ese instante de que la verdadera batalla no era contra Diego, ni contra Dolores, ni contra el sistema legal. La verdadera batalla acababa de comenzar dentro de mí. Salí de la oficina de Carla con el peso del mundo sobre mis hombros. El aire de San Antonio parecía más denso, más caliente, como si intentara asfixiarme. Mi teléfono celular comenzó a vibrar en el bolsillo de mi pantalón. Era Diego. Había estado llamando sin parar desde la mañana. Seguramente el concesionario ya le había notificado que los fondos estaban congelados. No contesté. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se fue al buzón de voz. No estaba listo para escuchar sus excusas, ni sus mentiras, ni su desesperación. Quería que sintiera el mismo vacío que él me había dejado a mí. Ese fin de semana, mi vecino Ernesto me invitó a pescar al lago Calaveras. Ernesto era un hombre de pocas palabras, un viejo amigo que conocía el valor del silencio. Nos sentamos en la orilla del lago, con las cañas de pescar en el agua, viendo cómo el sol de la mañana se reflejaba en la superficie tranquila. El olor a agua dulce y a tierra húmeda me recordaba a los días antes de que todo este infierno comenzara. No le conté todos los detalles legales, pero él sabía que algo grave había pasado con Diego y la casa rodante. Ernesto sacó un termo de acero inoxidable, me sirvió una taza de café negro y miró hacia el horizonte. Me contó una historia de su juventud, sobre un primo suyo que le robaba dinero a la familia para apostar en carreras de caballos. Recordó que intentaron ayudarlo 1000 veces. Le pagaron las deudas, lo encubrieron frente a la policía, mintieron para proteger el honor de la familia. Pero nada funcionó. El primo siguió robando hasta que lo perdió todo. Ernesto me miró a los ojos, con esa sabiduría dura que solo dan los años, y me aconsejó que a veces, la única forma de salvar a un hombre es dejar que se estrelle contra el suelo. Agregó que tienes que dejar que el ladrón toque fondo por su propia cuenta. Si le pones un colchón para suavizar la caída, nunca aprenderá a levantarse por sí mismo. Sus palabras resonaron en mi cabeza, al ritmo del agua, golpeando suavemente la orilla. Tenía razón. Diego había cavado su propia tumba con sus mentiras, y yo no iba a ser quien lo sacara de ella. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Los días siguientes fueron un verdadero infierno para mi hijo. La red de mentiras que había construido con Dolores comenzó a desmoronarse pedazo a pedazo. El concesionario, al enterarse de que el título estaba falsificado, le exigió a Diego que devolviera los $20,000 de inmediato. Pero Diego ya no tenía el dinero. Se lo había transferido a la cuenta personal de Dolores el mismo día de la venta. La verdad salió a la luz de la manera más humillante posible. Mi sobrina, Elena, vino a visitarme una tarde. Magdalena se sentó en mi sala, visiblemente incómoda, y me reveló lo que realmente estaba pasando en el mundo digital que yo no entendía. Me confesó que Dolores nunca había programado ninguna cirugía estética. Todo había sido una farsa calculada desde el principio. Magdalena sacó su teléfono celular y me mostró unas fotografías. Eran capturas de pantalla de las redes sociales de Dolores. Ahí estaba ella, posando frente a un espejo, presumiendo bolsos de diseñador nuevos, zapatos carísimos y reservaciones en hoteles de lujo en otra ciudad. En uno de los mensajes públicos, Dolores se burlaba de lo fácil que era sacarle dinero a los viejos. Escribió que el dinero de los ancianos estaba mejor invertido en alguien que supiera disfrutar la vida moderna.
en lugar de pudrirse en un garaje. Sentí náuseas. Un asco profundo y visceral me revolvió el estómago. Mi hijo no solo había traicionado mi confianza y falsificado mi firma en un documento estatal. Había vendido el recuerdo sagrado de su propia madre para financiar la vanidad de una mujer que lo despreciaba por completo. A mediados de semana, recibí una llamada inesperada. Era el hombre que había intentado comprar la casa rodante. Se llamaba Roberto. Me pidió que nos viéramos en una cafetería pequeña cerca de la base militar de Lackland. Cuando llegué, encontré a un hombre de cabello plateado, vestido con una camisa impecable y con la postura recta y orgullosa de un veterano del cuerpo de marines. Nos dimos la mano con ese respeto silencioso que solo comparten aquellos que han servido al país y han visto cosas que no se pueden contar. Roberto pidió 2 cafés negros. Me miró con una expresión de profunda disculpa, casi con vergüenza. Me confesó que no tenía idea de que el vehículo era robado, y mucho menos que era el proyecto de vida de otro veterano. Me explicó que él también era viudo. Había perdido a su esposa hacía 3 años debido a un ataque al corazón. Buscaba una casa rodante para viajar por el país y escapar del silencio aplastante de su casa vacía. Luego, Roberto metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo pequeño. Lo puso sobre la mesa y lo deslizó lentamente hacia mí. Era una fotografía vieja. Una foto de Isabella y yo en la playa de Galveston, tomada hace más de 30 años, cuando Diego apenas era un bebé. Roberto me contó que la había encontrado debajo del asiento del conductor cuando estaba revisando el vehículo en el lote del concesionario. Aseguró que, al ver esa foto, supo de inmediato que esa casa rodante no era un simple vehículo recreativo. Supo que era un hogar lleno de fantasmas y promesas. Roberto retiró formalmente su oferta de compra. Me deseó que pudiera recuperar mi propiedad y hacer ese viaje por los dos. Ese pequeño acto de honor, viniendo de un completo extraño, me devolvió un poco de fe en la humanidad. Me recordó que, a pesar de la traición de mi propia sangre, todavía existía la decencia y la hermandad en el mundo. Esa misma noche, regresé a mi casa. La casa estaba a oscuras, silenciosa, pero por primera vez en semanas, ya no se sentía como una tumba. Me senté en la mesa de madera del comedor. Encendí la pequeña lámpara de lectura y saqué el sobresellado con cera roja que había encontrado en el compartimento oculto. Mis manos temblaban incontrolablemente. Habían pasado 8 años desde la última vez que escuché la voz de Isabella. Sabía que estas palabras eran su último mensaje para mí, escrito en sus últimos días de vida. Rompí el sello de cera con mucho cuidado, tratando de no rasgar el papel. Saqué la hoja doblada. El olor a su perfume, tenue pero inconfundible, todavía estaba atrapado en las fibras del papel. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo que ella estaba sentada frente a mí. La carta estaba fechada 2 semanas antes de que ella falleciera en el hospital. Comencé a leer. Isabella escribía sobre lo mucho que amaba nuestra vida juntos, sobre lo orgullosa que estaba de mi servicio en la Marina y de los sacrificios que habíamos hecho. Pero luego, sus palabras tomaron un tono diferente, un tono de advertencia, lleno de esa sabiduría tranquila y compasiva que siempre la caracterizó. Me escribió que sabía lo terco que yo podía ser. Sabía que, cuando ella se fuera, yo intentaría aferrarme a los recuerdos con tanta fuerza que terminaría lastimándome a mí mismo. Me pidió que no dejara que la amargura se convirtiera en mi nuevo hogar. Escribió que el viaje por la Ruta 66 no se trataba de la casa rodante, ni del destino final en la costa. Se trataba de encontrar la paz y dejar ir el pasado. Y luego, leí el párrafo que me rompió por completo. Isabella escribió que, si alguna vez Diego perdía el rumbo, yo no debía cerrarle la puerta para siempre. Me pidió que recordara que él también estaba perdiendo a su madre, y que el dolor a veces hace que las personas hagan cosas estúpidas y crueles. Me rogó que encontrara la fuerza para perdonar, no por debilidad, sino porque el perdón era la única forma de liberarme del peso del rencor. Lloré sobre esa carta hasta que mis ojos no dieron más. Las lágrimas mancharon la tinta azul de su caligrafía. El peso de la ira, del resentimiento y de la traición comenzó a ceder, dejando un vacío doloroso pero necesario. Isabella, incluso desde el más allá, me estaba guiando de regreso a la luz. Me estaba salvando de convertirme en un anciano amargado y solitario. 2 días después, escuché un golpe suave y vacilante en la puerta principal. Afuera, estaba lloviendo a cántaros, una de esas tormentas de verano de Texas
que empapan la tierra en cuestión de minutos y oscurecen el cielo a plena luz del día. Abrí la puerta. Era Diego. Estaba completamente empapado, temblando de frío, con la mirada clavada en el suelo del porche. Parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. No traía su reloj caro, no traía su ropa de diseñador. Su cabello estaba desordenado y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Solo era un hombre roto, parado bajo la lluvia, esperando su sentencia. Lo dejé entrar sin decir una sola palabra. Le pasé una toalla limpia del baño y le serví una taza de café caliente en la cocina. Se sentó en el mismo sofá, donde yo había pasado tantas noches en vela. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de cerámica. Me confesó todo. Me dijo que Dolores lo había dejado. Cuando ella se enteró de que el concesionario había congelado los fondos y que la policía podría involucrarse por la falsificación del título, empacó sus maletas esa misma noche. Se llevó todo el dinero que pudo sacar de sus cuentas conjuntas, vació los ahorros y lo dejó solo con las deudas aplastantes de las tarjetas de crédito. Diego empezó a llorar. Un llanto feo, desesperado, el llanto de un niño que se da cuenta de que ha destruido su propio mundo por una ilusión. Me relató que vendió la casa rodante porque estaba desesperado, porque sentía que se estaba ahogando en deudas, y Dolores lo amenazaba con el divorcio todos los días si no mantenía su estilo de vida. Pero luego, confesó la verdad más oscura, la verdad que más le dolía admitir. Reconoció que lo hizo porque me veía como un obstáculo en su vida. Admitió que estaba resentido conmigo, resentido porque yo pasaba más tiempo en el garaje cuidando un recuerdo. Me reprochó que sentía que yo amaba más a esa casa rodante de lo que lo amaba a él. Me levanté en silencio. Caminé hacia el pastillo y tomé un marco de madera de la pared. Regresé a la sala y se lo puse en las manos temblorosas. Era una foto de Diego cuando tenía 10 años. En la foto, estaba vestido con mi vieja gorra de la Marina, sonriendo de oreja a oreja, mientras me ayudaba a lavar mi primer auto en el camino de entrada. Le aclaré que yo nunca amé a una máquina. Le dije que amaba a mi familia por encima de todo. Le expliqué que esa casa rodante era el último puente que me conectaba con la mujer que nos dio la vida a ambos, el último sueño que ella y yo compartimos. Al ver la foto de su infancia, las defensas de Diego se derrumbaron por completo. Cayó de rodillas frente a mí, escondiendo el rostro entre las manos, pidiendo perdón a gritos, ahogándose en sus propias lágrimas. Se dio cuenta de que no solo había vendido un vehículo, había vendido su alma, su honor y a su propio padre, por una vida de plástico que nunca fue real. No lo abracé de inmediato. El perdón no es algo que se regala de la noche a la mañana, y él tenía que ganarse su redención. Pero puse mi mano sobre su hombro, dejándole saber que no lo iba a destruir, dejándole saber que seguía siendo mi hijo. A la mañana siguiente, llamé a Carla, mi abogada. Le comuniqué que no presentaríamos cargos penales por la falsificación. En su lugar, redactamos un acuerdo civil estricto y legalmente vinculante. Diego tendría que devolver cada centavo al concesionario y pagar todos los honorarios legales de su propio bolsillo. Recuperé mi casa rodante. Santiago, el gerente del concesionario, me entregó las llaves con una sonrisa de alivio y un firme apretón de manos. Para pagar la enorme deuda que había acumulado, Diego tuvo que vender absolutamente todo lo que tenía de valor. Vendió su camioneta de lujo y compró un auto compacto usado de segunda mano. Vendió su reloj de marca, su televisor gigante y hasta su anillo de bodas. Se mudó a un pequeño apartamento de una sola habitación en un vecindario humilde, en las afueras de la ciudad. Pero lo más importante no fue el dinero que devolvió, fue lo que pasó después, en los meses siguientes. Sin que yo se lo pidiera, Diego empezó a aparecer en mi casa todos los sábados por la mañana, a las 7 en punto. Llegaba vestido con ropa de trabajo vieja y botas desgastadas. Se metía debajo de la casa rodante, se llenaba las manos de grasa y me ayudaba con el mantenimiento pesado. Al principio, trabajábamos en un silencio tenso. Solo nos pasábamos las llaves de tuercas, el aceite y las bujías, sin mirarnos a los ojos. Pero con el paso de los meses, el hielo comenzó a derretirse. Empezamos a hablar de nuevo. No hablábamos sobre el pasado, ni sobre Dolores, ni sobre el dinero perdido. Hablábamos sobre el sonido del motor, sobre la presión correcta de los neumáticos, sobre las rutas marcadas en el mapa de papel. Lentamente, silenciosamente, la confianza se fue reconstruyendo.
No con grandes discursos de disculpa, sino con trabajo duro, sudor y tiempo compartido en ese garaje. La primavera finalmente llegó a Texas. Los campos a los lados de la carretera se pintaron de azul y naranja con las flores silvestres. La casa rodante estaba lista. El motor rugía con una fuerza suave y constante, como el latido de un corazón fuerte. Los tanques de gasolina estaban llenos, y el mapa de la Ruta 66 estaba desplegado sobre el tablero de instrumentos. Era el día de mi partida. Un viaje de casi 5.000 millas de ida y vuelta a través del país. Diego estaba parado junto a la puerta del conductor. Llevaba una gorra de béisbol sencilla y una mochila pequeña colgada del hombro. Miró el suelo de concreto por un momento, dudando, y luego levantó la vista para mirarme a los ojos. Me preguntó, con una voz llena de humildad y respeto, si podía acompañarme. Explicó que solo quería ir en la primera etapa del viaje, solo hasta cruzar la frontera de Nuevo México, para honrar la memoria de su madre y ayudarme con la conducción. Miré a mi hijo. Ya no veía al hombre débil, alienado y materialista que me había traicionado meses atrás. Veía a un hombre que había tocado fondo, que había perdido todo su mundo falso, y que había tenido el valor de reconstruirse a sí mismo con sus propias manos. Asentí con la cabeza. Le dije que subiera. Nos paramos juntos por un momento bajo el inmenso cielo azul de Texas, sintiendo la brisa cálida de la mañana en nuestros rostros. Le puse una mano firme en el hombro y le impartí una última lección. Le recordé que los sueños verdaderos no tienen un precio en dólares. Le dije que el verdadero valor de las cosas no está en lo que cuestan en una tienda, sino en el amor, el sacrificio y la lealtad que les ponemos. Subimos a la casa rodante.